Bien, vamos a comenzar este capítulo hablando un poco de los conceptos básicos de la electricidad. Primero vamos a ver en qué se diferencia la energía eléctrica, la electricidad, con la electrónica, ¿no? Si bien ambos manejan conceptos comunes como voltajes, corrientes, resistencias, lo que podemos decir respecto a la electricidad y la electrónica es que en la electricidad se manejan generalmente voltajes y tensiones de valor elevado, aunque de frecuencias pequeñas, de frecuencias bajas, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es distribuir la energía eléctrica para que la gente la pueda utilizar, ¿no? En cambio, la electrónica maneja corrientes y voltajes generalmente de pequeña magnitud, ¿sí? Y además el objetivo de estas corrientes y voltajes es el uso final de la energía eléctrica a través de equipos, ¿no? En la transmisión manejamos, como hemos dicho, corrientes y voltajes elevados, ¿sí? Además, generalmente, al ser energías que se van a transportar distancias muy grandes, son alternas, ¿no? Tanto el voltaje como la corriente son alternos. En cambio, en electrónica, como son voltajes y corrientes pequeños de uso final, en circuitos electrónicos bastante comunes en uso doméstico o también a nivel industrial, estos voltajes son de nivel continuo, al igual que las corrientes son continuos. Entonces, esa es la diferencia principal entre la electricidad y la electrónica. Bien, vamos a ver entonces algo sobre conductores y aislantes, ¿no? Que básicamente es lo que tenemos en la naturaleza para poder llevar la electricidad. Bien, los conductores son en general elementos que permiten el paso de la corriente. Un buen conductor es un elemento que tiene una buena cantidad de electrones libres. Esos electrones libres se van a poder desplazar a través de un medio y al desplazarse van a generar una corriente. Ahora, la corriente puede ser hecha por electrones o por huecos. Los huecos llegan a ser las cargas positivas, ¿no? Ambos son análogos. En este caso puede haber un electrón o una carga positiva llamada hueco. El desplazamiento de cualquiera de ambos genera una corriente. La corriente eléctrica de electrones se llama corriente electrónica y la corriente de huecos se llama corriente convencional. Luego tengo los aislantes. En los aislantes ya puedo ver que no tengo una buena cantidad de electrones libres. Los materiales son básicamente no tienen electrones libres en sus bandas de valencia, entonces no hay la posibilidad de movimiento de electrones, o ese movimiento es bastante pequeño. Al ser un movimiento bastante pequeño, la corriente es imperceptible y estos materiales se llaman aislantes. Un mejor aislante será un material que tenga una menor cantidad de electrones libres, ¿no? Ahora, los aislantes en la naturaleza no son tan fáciles de encontrar. Generalmente los aislantes son fabricados por el ser humano, como por ejemplo el PVC. En cambio, los conductores sí están en la naturaleza y en general son todos los metales, ¿no? Si bien los metales son todos conductores, hay metales que son mejores conductores, como el oro o la plata o el aluminio o el cobre, ¿no? Y hay peores conductores como el mismo fierro. Cada uno tiene sus propiedades, ¿no? Algunos son mejores conductores, otros son peores conductores, unos son más resistentes, otros son menos resistentes. Entonces, resistente me refiero a la dureza del material o a la maleabilidad. Por ejemplo, hacer un conductor de acero no sería viable porque sería muy duro, no se podría manejar. Hacer uno de aluminio ya también sería muy maleable y se puede romper fácilmente. Entonces se buscan alternativas como el cobre, que tiene una buena resistencia mecánica y es bastante maleable. Y al medio de esos dos están los semiconductores, que no son ni buenos conductores ni buenos aislantes, ¿no? Estos materiales bajo ciertas condiciones se vuelven conductores y bajo otras ciertas condiciones se vuelven aislantes. Son materiales que requieren un tratamiento especial y son generalmente utilizados en la electrónica para la fabricación de transistores
y circuitos integrados que hoy en día nos permiten tener todos los equipos electrónicos de última generación. Bueno, la corriente eléctrica. ¿Qué va a ser la corriente eléctrica? El movimiento de carga. La carga puede ser positiva o negativa. Si es carga positiva se llama hueco, si es carga negativa se llama electrón, ¿no? Ambas son exactamente iguales. En la representación circuital, los electrones van a ir del negativo hacia el positivo y los huecos van a ir del positivo hacia el negativo. La corriente de electrones se llama corriente electrónica, que no es la que generalmente usamos para el análisis de circuitos, y la corriente de huecos se llama corriente convencional, que es la que generalmente utilizamos para el análisis de circuitos. En términos generales, la corriente va a ser el movimiento de carga a través de un conductor. Ahora, para que exista ese movimiento de carga necesitamos algo, ¿no? Algo que dé una fuerza, algo que genere que los electrones se muevan, algo que empuje a los electrones a moverse. Porque si no empujas algo a moverse, no vas a poder moverlo. Es como si yo quiero llevar una caja de un punto a otro. Para llevar esa caja tengo que levantarla y moverla, porque la caja por sí sola no se va a mover. Entonces los electrones tienen ese mismo comportamiento. El electrón está en un lugar, si no tiene algo que lo mueva, si no hay algo que lo mueva, no se va a mover. Y lo que permite que el electrón se desplace de un lado a otro lado, en este caso hablo del electrón, pero podría ser también de los huecos en forma análoga, es el voltaje. ¿El voltaje qué es? Es la cantidad de carga que hay entre dos puntos. Un ejemplo práctico de entender es el punto, es el caso que tenga dos tanques de agua. En este tanque tengo más agua, en este tengo menos agua. ¿Qué va a suceder? Por una cuestión de presión, este tanque con más agua va a empezar a vaciarse a través de un conducto. Este sería el conductor. Esta agua va a empezar a vaciarse a través del conductor hacia el tanque con menos agua, hasta que llegue un punto en que ambos tanques tengan el mismo nivel de agua. Cuando ambos estén a la misma altura, el nivel de agua esté a la misma altura, ya no habrá más movimiento de agua. Lo que sucede con la carga eléctrica es lo mismo. Si esto fuera carga eléctrica, electrones o huecos, ¿no? Y aquí tuviese una carga eléctrica menor, como se tiene más carga eléctrica, esa carga eléctrica va a pretender ir de acá para acá. ¿Esto qué va a ser? El medio conductor. El conductor, en este caso el cobre, el aluminio o cualquier cable que yo esté utilizando de un material conductor. Estas cargas van a dejar de moverse cuando tanto este como este lado estén equilibrados en carga. Mientras haya más carga acá y menos carga acá, hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a hacer que exista movimiento de carga. Esa diferencia de potencial entre dos puntos llamamos tensión eléctrica o voltaje. Es la diferencia de carga entre un punto y otro punto, ¿no? Esa diferencia de carga se representa básicamente en que aquí hay más carga y aquí hay menos carga, ¿no? Ese sería el voltaje que permite que haya una corriente eléctrica. Entonces, solamente va a haber corriente si hay voltaje. Si no hay voltaje, no hay corriente. Y solo hay voltaje si hay diferencia de potencial entre dos puntos. Si el potencial es el mismo entre dos puntos, no hay diferencia de potencial y no hay voltaje. Por último, hablamos de la potencia eléctrica, que sería básicamente lo que la electricidad nos permite convertir, lo que nos permite convertir la electricidad en otro tipo de energía, ¿no? La potencia eléctrica. La electricidad no, es buena para hacer funcionar equipos, pero esos equipos convierten la electricidad en algún tipo de energía más. Por ejemplo, calor, si tengo una estufa, o si tengo una plancha, o si tengo una ducha eléctrica, se convierte la energía eléctrica en calor, ¿no? En otros casos convertimos la energía eléctrica en movimiento, como por ejemplo en un motor. Entonces, aquí la potencia básicamente tiene tres componentes. La potencia útil, que se mide en watts. La potencia útil también se llama potencia activa. Luego tengo la potencia reactiva, que se mide en kilovolt ampere reactivo. Esta potencia es la que se genera cuando los equipos no son resistivos. Me refiero a equipos capacitivos o inductivos, como motores o otro tipo de equipos. Los motores, por ejemplo, son inductivos porque están hechos en base a bobinas.
Y por último, tengo la potencia aparente que se mide en kilovolt ampere, que sería la resultante de la potencia activa y la potencia reactiva. Cuando los circuitos son meramente resistivos, o sea, no son ni capacitivos ni inductivos, la potencia útil y la potencia aparente llega a ser la misma porque la potencia reactiva es nula, no existe. Para nosotros, la potencia útil va a estar en kilowatts o watts y la potencia aparente en kilovolt amperio o volt amperio.